Todos. En nombre de Graphosoft SAS, le damos la bienvenida a este primer webinar de nómina electrónica. Vamos esta tarde a estar en un transcurso aproximado de 1 hora en una primera parte de lo que va a ser el proceso de habilitación ante la DIAN, en ese envío de lo que es la nómina electrónica, ese documento de soporte de nómina electrónica. Y a su vez, pues entonces esta tarde los vamos a acompañar como oradores Alexander Candela, Freddy Rangel y mi persona, Alba Lucía Jiménez, y también vamos a tener como moderadores a Fabiola Peña y Daniela Beleño. La dinámica, entonces, vamos a dar la presentación del orden del día y a su vez, entonces, todas las preguntas vamos a dejarlas al final, como lo veremos acá. Entonces, tenemos como primer punto la introducción, luego como segundo punto, normatividad vigente, documento nómina electrónica, como cuarto las características, quinto tipos de documentos, los campos y novedades de documento electrónico y ya en el último, como séptimo punto, habilitación en ADIAN y al final, como les indicaba ahorita, entonces todas las inquietudes que vayan surgiendo durante esta presentación. Así que los invitamos que a su medida que tengan esas inquietudes, las vayan colocando ahí en el chat para que al final podamos hacer la aclaración respectiva. Entonces, le damos la bienvenida a Freddy. Tienes la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, una bienvenida para todos los asistentes a este webinar. Vamos a hacer algo muy sencillo, algo muy claro, muy rápido para que entendamos el primer paso, que es sobre la habilitación de las empresas para la transmisión de la nómina electrónica. Pues la nómina electrónica básicamente es un documento que se va a emitir en base a la misma plataforma que hemos venido trabajando con la factura electrónica. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ser una transición entre una versión que es 1.7 a una versión 1.8, que ahorita el 18 de agosto se va a implementar, la DIAN la va a implementar, la va a abrir, le va a hacer la apertura. Aquí es donde tenemos la fecha de inicio de habilitación. Entonces aquí entra en vigencia la versión 1.8 y aquí es donde empezamos todos a habilitarnos como transmisores, emisores de nómina electrónica. También tenemos, pues según las diferentes resoluciones, incluso la última, que es donde nos dan las fechas ya definitivas, que es donde tenemos la fecha máxima para iniciar la generación y transmisión de este documento. Como lo vemos aquí en esta tabla, dice que hasta a más de 250 empleados en septiembre, de 101 a 250 en octubre, en noviembre de 11 a 100 y en diciembre de 1 a 10 empleados. Esto está basado en la resolución 063 del 2021. Aquí nosotros encontramos esta normatividad. Esta normatividad es la resolución 013, que es donde están todos los lineamientos para la emisión y la implementación de esta nómina electrónica. En la resolución 037 es donde se estableció una fecha para la disponibilidad de las funcionalidades y la resolución 063 es la que ya pone en firme que a partir del 18 de agosto vamos a iniciar este proceso de transmisión de habilitación, en este caso de habilitación de la nómina electrónica. Si ustedes desean más información acerca de estas resoluciones y complementar algo pues, de los temas que vamos a tratar aquí, en nuestro blog, aquí está el blog de la página web, voy a entrar para mostrarles. Ustedes pueden ingresar a nuestra página y en nuestra página nosotros tenemos los diferentes blogs. En este aquí, vamos en nuestro blog de la página en www.cuental.com o solo escriben cuental.com, donde dice blogs, encontramos todo lo que es relacionado a la nómina electrónica. Ustedes pueden ingresar después y pueden revisar este apartado con más calmita. ¿Qué más vamos a ver hoy? Pues vamos a ver también qué es una nómina electrónica. Pues ya dijimos, es un documento soporte que está basado en un XML, que es electrónico, que está en la plataforma de la misma plataforma de la facturación electrónica. Lo deben emitir todas aquellas personas o entidades que hagan pagos o abonos en cuenta que se deriven de contratos laborales o pensiones y que necesiten de soportar los costos y las deducciones para el tema de renta o de IVAs cuando aplique, en caso de tal de que aplique. Entonces, la obligatoriedad, ¿quién la da? Pues ustedes mismos, si necesitan soportar
estas deducciones ante la DIAN. Entonces, ¿para quién se emite? Pues es como dice su nombre, constituye el soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 616, raya 1 del Estatuto Tributario. También, ¿de dónde sacamos esta información? Pues de aquí también la DIAN, en su plataforma, aquí donde dice ver ABC, estas diapositivas nosotros se las vamos a enviar a ustedes. Ustedes simplemente nos vía WhatsApp o al área de soporte de servicio al cliente. Ustedes nos dicen a qué correo se las podemos dirigir y nosotros les enviamos estas diapositivas para que ustedes las tengan allá. En la página de la DIAN encontramos este ABC, que son 3 páginas. En estas páginas aquí también es donde nos dice qué es la nómina electrónica, quiénes tienen la obligación de transmitirlo, dónde se debe transmitir, qué beneficios tiene. Por ejemplo, aquí hay uno que dice eliminar trámites administrativos como certificar los desprendibles de nómina de sus empleados a terceros interesados, como cuando uno les daba los desprendibles de nómina a los empleados para que los llevaran a un banco o alguna entidad para demostrar que sí les estamos pagando, pues ya no es necesario. Aquí con los desprendibles de la nómina, estas entidades los pueden ver directamente allá en la DIAN. Esto es lo que podemos encontrar en ese ABC de la DIAN. ¿Qué características adicionales tenemos? Este documento soporte debe estar expresamente denominado documento soporte de pago de nómina electrónica. La firma digital, hay que dejar claridad que no necesitan una nueva firma digital. La misma firma digital que tienen actualmente para facturación electrónica es la misma que sirve para emitir estos documentos de nómina electrónica. No necesitamos comprar una adicional, a menos de aquellas entidades o aquellas personas que solo están utilizando la nómina con nosotros, que no están utilizando facturación, sí tendrían que comprarla, porque se necesita de todos modos la firma. Si no la tienen, hay que adquirirla. No necesitan sacar resoluciones, no tenemos que entrar y sacar una resolución para emitir el documento de nómina electrónica. Se hace una numeración consecutiva que va a llevar, que va a estar inmersa en el sistema es el que le va a dar este consecutivo, la digitamos y tenemos que generarla, ahorita más adelante vamos a ver en el sistema cómo queda, sí tenemos que crear una numeración, pero es una numeración interna, no tenemos que solicitar ante la DIAN ninguna resolución. Al igual que en la factura electrónica tenemos un código y ese código se llama CUNE. Para la facturación electrónica lo conocemos como el CUFE. Y aquí lo vamos a conocer como el CUNE, Código Único de Nómina Electrónica. Entonces, para que nosotros vayamos teniendo esa terminología que anteriormente pues para la factura electrónica se llama CUFE y ahora para la nómina electrónica se llama CUNE. ¿Qué otros documentos vamos a encontrar? Entonces está el documento que es el de documento de soporte de pago de nómina electrónica y una nota de ajuste. Vamos a ver qué documentos son. Los documentos que se van a emitir a partir de este segundo semestre son el código 102, que esos son los códigos que da la DIAN, y el documento se llama nómina individual, que es así como el desprendible donde va en el documento soporte de pago electrónica, en donde allí se van a contemplar todo lo que son los devengos, los deducidos y el valor ya a pagarle al empleado. Eso es lo que vamos a transmitir en ese documento, lo que devengó el empleado, lo que se le hizo de deducciones y lo que se le pagó. O sea, esos son los datos, únicos datos que van a ir ahí. Y en el documento que dice nómina individual de ajuste, dice que es una nota de ajuste de documento soporte de pago de nómina electrónica. Es diferente a una nota crédito como lo hacíamos allá en la factura electrónica. Si yo hice una factura electrónica y tengo que cambiarle un campo, tengo que cambiarle un valor, tengo que anularla, voy a hacer una nota crédito, pero esa nota crédito puede ser parcial o total. Aquí no. Este documento de ajuste me va a dejar hacer 2 cosas, o reemplazarlo, o sea, tengo que enviarlo todo nuevamente para reemplazar el anterior si cometí algún error, o eliminarlo. ¿En qué caso lo puedo eliminar? En el caso de que yo reporte una nómina que no debía reportar, un empleado que no debía reportar, entonces necesito eliminar esa nómina de allá de donde yo lo registré, entonces hago una nota individual de ajuste para eliminarla. Si lo que me quedó fue que me quedó algo mal, es que el salario no era, o se me olvidó agregarle una novedad o algo, tengo es que reemplazarla, la reemplazo, no le voy a hacer un ajuste digamos que un parcial, porque no vamos a hacer ajustes parciales, es un ajuste individual y es un ajuste de reemplazar o eliminar totalmente el comprobante. Hasta aquí es para entrar en contexto de qué es la nómina electrónica, bajo qué plataforma se va a usar, si necesitan o no una nueva firma electrónica, quiénes son los que están sujetos a emitirla,
Y ya, pues en este momento, pues vamos a dar inicio a lo que es cómo se encuentra esta funcionalidad en nuestra plataforma. Ustedes saben que Graphosoft se ha esmerado en darles a ustedes por lo menos todas las herramientas que estén en cuanto a normativa. Nosotros siempre buscamos que ustedes tengan estas novedades, estas herramientas y no se tengan que ir a buscar qué otro software, qué otra plataforma, porque ustedes aquí tienen todo. Aquí nosotros tratamos de que ustedes tengan todo en las fechas que son y cuando debe ser. En este caso, le estamos dando también, pues, como una apertura y como haciendo como la apertura y la inauguración, digámoslo así, de la nómina electrónica en nuestro software Globo y Cuental, porque aquí tenemos gente que está utilizando nuestras plataformas, tanto Globo como la plataforma Cuental. Incluso ahorita vamos a ver estas funcionalidades, ya como están inmersas en nuestro sistema, pues se va a hacer bajo un ejemplo con Cuental, pero vamos a tener en cuenta que es lo mismo que funciona en Globo. Entonces, para los que están en Globo digan, bueno, pero ¿por qué lo están mostrando en Cuental y en Globo no? No, lo vamos a mostrar en Cuental, pero es lo mismo para Globo y para Cuental. Entonces, quien va a hacer esta presentación va a ser Lucía, quien va a empezar a dar su presentación de cómo estas funcionalidades van a estar inmersas en nuestro sistema. Entonces, Lucía ya puede presentar Gracias, Freddy. Voy a hacer acá la compartir su presentación de pantalla. la pantalla. Sí, correcto. Listo. Bueno, tal como lo mencionaba Freddy, ya nuestros sistemas, tanto Cuental como Globo, tiene esa nueva funcionalidad que antes cuando nosotros hacíamos la emisión de la factura electrónica les llegaba un correíto con F de la factura electrónica, ahora les va a llegar un correíto con E de nómina electrónica. Y ya el detallado de cómo lo vamos a desarrollar precisamente dentro de nuestras diferentes plataformas, permítame un minutico, primero amplío acá para que podamos hacer el traspaso. Listo. Entonces, aquí uno de los campos ya que vamos dentro de lo que es la estructura y todos los datos técnicos que pide la DIAN en este proceso de habilitación y de emisión de lo que es la nómina electrónica, dentro del anexo de ese campo DIAN que está ya en la tabla 5.51, ¿cierto? Pide estos campos en el documento que es el periodo de la nómina. Entonces, la ruta de nuestro sistema, tanto de Cuental como de Globo, va a ser menú, nómina, contrato, botón crear nuevo y vamos a ver esto. Entonces, vamos a verlo reflejado directamente en nuestro sistema. Entonces, aquí está Cuental, yo estoy dentro de este concepto de nómina, pero también voy a permitir mostrarme aquí en Globo, que es donde también tenemos la funcionalidad y es exactamente el mismo procedimiento. Como bien lo indicaba Freddy, vamos a hacer la presentación dentro de Cuental, pero la estructura va a ser totalmente funcional en las dos, en los dos sistemas y la estructura es exactamente la misma. Entonces, estábamos viendo acá que vamos a mirar lo que son el periodo de la nómina. Entonces, ¿dónde lo vemos? Aquí cuando están en el contrato, usted va a decir crear nuevo. Voy a tomar como ejemplo un contrato que ya estamos acá. Eso indica que para la persona que va a crear un primer contrato o que va a iniciar apenas el proceso de la nómina en Cuental o en Globo, va a decirle crear nuevo y se le va a habilitar esta pantalla y el periodo de la nómina va a estar establecido aquí en la parte de abajo, ¿sí? Quienes ya lo tienen precisamente también lo pueden visualizar directamente en los contratos que ya están creados, ampliándolo en la lupita y dándole editar va a poder visualizar ese mismo campo. ¿Listo? Entonces, este es un campo obligatorio que está dentro de la norma técnica y que ya está incluido también dentro de lo que es Cuental y Globo. Ahora, aquí están las diferentes, semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual, y ustedes allá en el sistema van a encontrar tanto el código tal cual como lo pide dentro del campo técnico de la DIAN, así va a estar también creado en nuestros sistemas. El segundo campo que también vamos a mirar y que hace validación es el tipo de contrato.
que es la tabla 5.5.2, y lo vamos a encontrar también en nuestro sistema dentro del mismo contrato. Entonces aquí vamos a tener término fijo, indefinido, hora labor, aprendizaje, prácticas o pasantías. Entonces aquí lo tenemos en el tipo, término fijo, indefinido, hora labor, aprendizaje, las mismas que ustedes iban a poder visualizarlas allá. ¿Listo? Luego tenemos también el tipo de trabajador, que es la tabla 5.53, y la vamos a visualizar aquí en la parte de abajo. Tipo trabajador. Entonces aquí tenemos lo mismo, los códigos y todas los conceptos que tenemos ahí de trabajador que ustedes van a seleccionar de acuerdo al tipo de contrato que estén celebrando con ese empleado. El otro campo también de validación va a ser el tipo de hora extra. Bueno, hasta aquí donde lo veíamos hace parte de lo que es la elaboración del contrato. Ahora ya vamos a ir a una parte que es precisamente en lo que son las novedades, ¿no? Aquí ya pasamos a la parte de novedad, entonces nos ubicaríamos directamente en nómina, novedad, y cada vez que nosotros creemos entonces aquí una novedad, en cuanto a las horas extras, entonces vamos a Lucía, tener que, sí, Lucía, discúlpeme, qué pena. Creo que en la de PowerPoint está la diapositiva de la última parte del contrato, de una vez para que el contrato quede con todos los datos que tiene que ver con el lugar de trabajo. Pero ese no está en el PDF, sino ok, está es en la presentación de PowerPoint. O ubicarse al final pero ya eh, me voy. para que terminemos Ahí está, ahí, sí, exacto. correcto. Gracias, Inge. Listo. Sí, esta parte nos faltó entonces acá. Mira, volvemos al contrato. Y lo visualizamos acá cuando ustedes estén creando nuevo. Este es un campo que van a tener que validar los que ya precisamente están generando la nómina, que en la parte de avanzado aparezca. Acá está básico, que son todos los datos del contrato, y en la pestaña de avanzado que esté incluido esta información, que es la ciudad, dirección, que corresponde precisamente a esta validación que solicita la DIAN, que es el lugar de trabajo de ese trabajador. Entonces ahí está lugar país, código del país y demás. Entonces, aquí nada más con que ustedes cojan la ciudad, ya automáticamente el sistema reconoce el departamento y el país, ¿sí? Entonces, siempre vamos a buscar la ciudad donde el trabajador va a desarrollar las actividades para las cuales fue contratado y la dirección. ¿Listo? Listo. Ahora sí, entonces iríamos a lo que es la parte de novedades. Voy a volverme a ubicar dentro de la diapositiva. Listo. Entonces, esta primera, el tipo de hora extra o recargo. Entonces, la DIAN ya determinó dentro de esto cuáles son los tipos de horas o recargos que existen, ¿sí? O sea, ya no es que vamos a crear uno nuevo o que necesito otro, no, ya están aspectos técnicos determinados dentro de la resolución, y adicional se determinan los porcentajes que corresponden a cada una de esas horas extras y recargos. Y eso lo vamos a replicar entonces acá, cuando hacemos crear nuevo, vamos a ubicar acá la novedad de hora extra de acuerdo a las que están especificadas en la DIAN, y lo que vamos a tener aquí posteriormente a lo que ya sea completo la actualización de lo que es la nómina electrónica, al frente de cada una de las descripciones se va a ver el porcentaje, ¿cierto?, que corresponde a cada hora. Y en ese entendido, cuando nosotros coloquemos aquí el valor unitario de esa hora extra, debe ir ya sobre ese porcentaje, ¿sí? El sistema, hay que aclarar esa parte, no hace un cálculo automático de determinar esa hora extra, sino que nosotros vamos a colocar aquí manualmente cuál es el valor de esa hora, ya teniendo en cuenta precisamente el porcentaje establecido por la DIAN. La otra novedad que tenemos acá es el tipo de incapacidad, tabla 5.5.6, que le están acá, solo existen tres: común, profesional y laboral. Y esas también, entonces cuando miremos aquí, escogemos incapacidad,
¿cierto? Y en la parte de abajo donde ese tipo de incapacidad desplegamos y están para seleccionar cada vez que usted vaya a incluir esa incapacidad, tener conocimiento y seleccionar precisamente cuál es el tipo de incapacidad que usted va a reportar, ¿sí? Entonces, como son campos precisamente que hacen parte del XML y información, hay que seleccionarlos y tener muy pendiente cuando ustedes hagan el registro de esa incapacidad a qué corresponde. Y el siguiente campo de pago, pues aquí curiosamente dice solo existe uno y este contado, ¿no? Entonces, para la DIAN presume y asume de que nosotros precisamente como empresa o como empresarios o como obligadores de pagar un servicio, causamos y pagamos de una vez la nómina. Entonces, aquí, ¿cuándo vamos a definir? Es una cosa diferente la forma de pago y otra totalmente diferente que es los medios de pago, ¿sí? Entonces, lo vamos a mirar precisamente cuando ya nosotros generemos una nómina, que sería aquí ya en el proceso de generar, una vez tengamos la parametración y creada todo lo que es la nómina, nos vamos a movimiento, crear nuevo, vamos a hacer el proceso acá. Y cuando yo le diga generar, entonces aquí ya puedo determinar cuáles son esas formas o métodos de pago que precisamente voy a establecer allá cuando haga el reporte. Hago también la claridad acá. Este método de pago que yo estoy incluyendo acá no es que me haga una afectación contable dentro del sistema. Lo que es un dato precisamente informativo para yo decirle a la DIAN cómo es que yo le estoy pagando a mi empleado, ¿sí? Por eso también creo que fue una parte que no se visualizó precisamente, que es una actualización aquí dentro del tercero, también se debe incluir dentro de esa información, aquí en avanzado, la cuenta bancaria, qué tipo de cuenta es y el nombre del banco. Aquí no vamos a desplegar ninguna opción, pues porque pues cada empleado puede tener diferentes bancos o la entidad puede tener una específica y son datos informativos que se van a hacer dentro de la validación, precisamente de lo que es todo el proceso técnico, que es precisamente esta parte que está aquí, que es la cuenta bancaria que va dentro del tercero y que debe estar especificado esos tres conceptos que acabo de mostrarles allá en cada una de las suscripciones. Ahora sí, entonces ya vamos a pasar al séptimo punto, que es el proceso de habilitación ante la DIAN y el registro como emisores de esa nómina electrónica, y para eso voy a darle paso a el ingeniero Alexander. Permítame un momento. ING, tiene la palabra. Ahí ya se ve la pantalla, Lucía. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, lo que acabamos de ver son las novedades en cuanto a campos, nuevos campos que se incluyeron en la nómina. Entonces, esos campos los encontraron en diferentes componentes porque se capturan en diferentes momentos. Entonces, unos datos los capturamos en el contrato, otros en la novedad y otros en la creación del empleado, que lo llamamos tercero, ¿no? El tercero empleado. Por eso se estructuró en esas tres partes y todos los van a encontrar con un colorcito verde también resaltados para que ustedes tengan claro qué campos nuevos se están incluyendo. Básicamente estos campos les van a ayudar a que transmitan correctamente los documentos soportes de nómina electrónica y así no les van a generar errores, ya que están basados en las tablas paramétricas de la misma resolución. Entonces esas tablas, Lucía les estaba mostrando los números de las tablas cuando les enviemos la presentación. Esos numeritos 5.5.2 que refiere una tabla paramétrica se va a ver allá en la resolución, ya van a encontrar un mayor detalle de cada una de ellas, pero nosotros queríamos traerlas para indicarles en dónde quedaron, cómo quedaron y para que sepan que ya están incluidas. Ahora nosotros vamos acá a hacer el primer proceso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa primera parte? Este webinar de hoy consiste en cómo yo me habilito ante la DIAN para ser ya un emisor de nómina electrónica, ¿cierto? Así como me habilité para ser un facturador, ahora me voy a
a habilitar para ser un emisor de documentos de pago de nómina electrónica. Este proceso de habilitación es la primera parte del proceso, porque tenemos dos procesos, ¿no? Primero me habilito y luego inicio en producción, según calendario que les visualizó Freddy en las diapositivas iniciales. Y por eso es importante que tengan claro que hoy solamente vamos a ver el proceso de habilitación, que es el que inicia el 18 de agosto. Ese proceso lo vamos a ver aquí en tiempo real, es decir, esto no va a ser en un laboratorio de pruebas, sino va a ser con una empresa real, con datos reales, con envíos reales. Entonces, con esto se va a hacer una habilitación de una empresa para que todos observen cómo quedó, que no es nada del otro mundo, nada complejo, pero también quiero hacerles claridad que el proceso es técnico también, ¿no? Es muy técnico. Entonces, esto es bueno que cuando el 18, las personas o las empresas que ya quieran hacer el proceso de habilitación, por favor lo agenden con nuestro servicio de líneas de frente o líneas de soporte para que ellos les puedan acompañar. Lo mismo que hacen con la factura electrónica. Cuando ustedes se van a habilitar, siempre los va a acompañar alguien de nuestros funcionarios para que hagan el proceso bien. Entonces, el hecho de que yo lo vaya a mostrar acá, no les estamos tampoco diciendo que ustedes lo van a hacer solos. Solo queremos mostrarles que ya existe, que ya está disponible, que ya está funcionando, pero que a partir del 18 pueden agendar con los agentes de nosotros para que puedan realizar su proceso, para que les hagan ese acompañamiento. Entonces, este proceso de habilitación lo vamos a hacer ante la DIAN. El primer paso del proceso de habilitación es registrarme. Freddy les mostró un ABC de la DIAN, de lo que es la nómina electrónica, o de qué es y para qué es y cómo es. Y también la DIAN habilitó aquí en las diapositivas que les vamos a enviar este link, ¿cierto? Que lo llamaron piloto. Y en este piloto ellos hicieron una recopilación o un consolidado de un proceso de habilitación. Entonces acá ellos tomaron pantallazos o colocaron unos pantallazos de cómo es el proceso, ¿cierto? Porque de pronto alguien lo quiere hacer sin ayuda. Entonces, mire, ellos dijeron, mira, es muy sencillo. Y ahí está el paso a paso de cómo se hace ese proceso, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto ya algunos lo han visto en otros webinars de otras empresas, pero acá lo vamos a hacer no les voy a explicar acá qué son este documento, sino que vamos a hacerlo, ¿cierto? O sea, vamos a hacerlo en tiempo real. Entonces, bueno, esto es un documento de apoyo. Entonces, acá se los dejo en donde dice ver piloto y ahí va a quedar. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como vamos a hacer un proceso de habilitación, al igual que la factura electrónica, primero me habilito y luego ya transmito en producción. El proceso de habilitación también es muy similar. Entonces, en la DIAN, en la sección habilitación, vamos a ingresar nuestros datos de empresa, ¿cierto? Y vamos a seleccionarle las opciones de nómina electrónica. Voy a ir haciéndolo y el paso a paso. Entonces, acá en la DIAN nos vamos nos vamos a la DIAN, ¿cierto? dian.gov.co. Y en la página de la DIAN vamos a encontrar acá la sección habilitación. Mira que acá es muy importante algo que Freddy mencionó al principio y pues quiero que también quede claro, ¿no? La funcionalidad de nómina electrónica opera bajo la misma plataforma de facturación electrónica. Por eso en el micrositio van a hacerlo por la sección de factura electrónica, porque ella está basado en la misma plataforma, ¿no? En la misma arquitectura que ya se diseñó para factura electrónica, como un documento adicional. Entonces acá voy a entrar a la sección de habilitación. Mira, por eso les quiero dar claridad, a pesar de que acá dice factura electrónica, por ahí es que van a ingresar, ¿sí? Para que no busquen de pronto nómina, ¿dónde está nómina? No, van a ingresar por el mismo mecanismo de la factura electrónica a encontrar ese otro documento que se llama nómina electrónica. Entonces acá nos vamos a la primera parte, que es habilitación, y que es la única que está habilitada hasta el momento, pero a partir del 18 de agosto es que inician las pruebas o los test de prueba, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacer un ejemplo. Estando acá, entonces vamos a ingresar, ¿cierto? Aquí ya ustedes ingresan pues con sus datos. Yo voy a ingresar acá a esta empresa y vamos a darle entrar. Aquí pues ya todos conocen este proceso, ¿cierto? Siempre llega un correo
Vamos a mirar el correo. Y acá me llega el acceso y vamos a hacer el ingreso a la DIAN. Bueno, entonces estando ya acá, vamos a ver nuestra diapositiva que nos dice, estamos en ingresar los datos de acceso punto 2. Mi punto 3 es que ahora me voy a participantes, otros documentos electrónicos y ahí voy a encontrar la opción de nómina electrónica. Entonces vamos a ver aquí en participantes, mira que el proceso estamos en la misma plataforma, ¿no? Cuando se van a habilitar como facturadores, también vienen a participantes y le dan clic en facturador. Pero como aquí nos vamos a habilitar es en nómina, nos vamos por otros documentos electrónicos, ¿cierto? Y aquí la DIAN ya tiene habilitado el documento que se llama nómina electrónica de ajuste, nómina electrónica y nómina de ajuste, ¿cierto? Porque son dos documentos los que hay que habilitar. Yo siempre voy haciendo el paralelo. Factura electrónica habilito factura, nota crédito y nota débito. Aquí en nómina ahora vamos a habilitar nómina electrónica y nómina de ajuste. Le doy clic. Y acá me va a decir que pues que quiero iniciar, sí, claro, quiero iniciar el proceso de habilitación, vamos a iniciarlo. Y aquí me da dos opciones. Entonces en la diapositiva, mire que aquí en el punto 5 les coloco seleccionar opción emisor. ¿Por qué emisor? Porque ustedes van a emitir nóminas electrónicas, ustedes no son proveedores, van a emitir documentos electrónicos. Entonces le vamos a dar clic en emisor, ¿sí? Y les recuerdo que este proceso va a tener acompañamiento de nuestros funcionarios. Esto no lo van a hacer solos para que, pues, no, para que pronto por si se pierden o algo, nosotros les podemos colaborar con todo este proceso. ¿Desea iniciar el proceso como emisor? Sí, claro, aceptar. ¿Qué me va a decir acá? Seleccione el modo de operación. Recuerden que nosotros somos plataformas conectadas directamente con la DIAN y no operamos a través de proveedores tecnológicos, por tanto, nosotros siempre vamos a seleccionar la opción de software propio, ¿cierto? Que es la tercera opción de las que tienen ahí. Si lo van a hacer ante la DIAN a modo gratuito, ahí está la de modo gratuito, o la de proveedor tecnológico, ¿sí? Nosotros software. Y acá me va a decir que yo ya estoy en proceso. ¿Por qué? Porque yo ya le había indicado este paso previo, ¿cierto? Un ejercicio anterior que hicimos para poderlo traer y mostrar acá. Entonces aquí lo que ya me dice es que yo ya estoy en proceso. Entonces a ustedes les va a decir, pues inician el proceso. Entonces yo le voy a dar aquí X porque yo ya estoy en proceso y él me va a mostrar entonces, los datos que yo debo ingresar, al igual que la factura electrónica, también le voy a dar un nombre del software que es el de nosotros, sea Globo, sea Cuental, el PIN del software, que son los 5 últimos dígitos del NID de ustedes, ¿cierto? Así lo venimos manejando en todas las estructuras. Y luego le dan un botoncito acá que le va a salir que es agregar. A mí no me sale porque yo ya tengo agregado el registro. Entonces, mire que yo ya hice el proceso, ya le di el nombre del software, le di el PIN y él ya me dijo, mire, lo hicimos el 26 de julio, ¿cierto? O sea, es decir, hace una semana y media, creo, 2 semanas, hicimos este proceso, entonces mira acá, yo estoy acá. Entonces ahora, después de que ustedes ya aquí le colocan el modo de operación, configuran y lo agregan, que yo ya lo agregué, nos vamos al octavo punto que es el botón detalles. Aquí no dice por ningún lado detalles, pero es este ojito, ¿cierto? Entonces aquí en el ojito vamos a observar el detalle de este registro que estoy haciendo. Recuerden que este es el proceso de habilitación, ¿cierto? Estamos simplemente solicitando un permiso a la DIAN para poder iniciar el envío de documentos. Entonces la DIAN, al igual que la factura electrónica, también me dice, listo, usted quiere ser emisor de nómina electrónica, muy bien, ahora envíeme un set de pruebas. Entonces acá nos vamos para el set de pruebas. ¿Qué pasa con el set de pruebas? Primero que todo aquí le va a mostrar la información que se hizo en los pasos anteriores. Mire, ahí están. El modo de operación, los datos del software, el total de documentos requeridos y el total de documentos aceptados requeridos. Es decir, que él le permite enviar 100 documentos, pero si ya con 4 notas de ajuste y 4 soportes de nómina electrónica están enviados correctamente, con eso usted ya cumple el proceso de habilitación. Entonces acá estos daticos son los que en la primera parte me entrega la DIAN para poder realizar el proceso y adicional me entrega el identificador, ¿cierto? Que es el que va a saber que usted tiene un software que se puede conectar a la DIAN y que identifica ese software. Entonces prácticamente lo identifica usted como emisor tecnológico, ¿no? En la parte tecnológica. Entonces esta primera parte es
él es el registro ante la DIAN para que podamos obtener los datos de integración en nuestra plataforma, ¿no? Ahora, yo me voy al software. Entonces, vamos a abrir el software acá. Obsérvese que voy a entrar en el software, ¿cierto? No es un laboratorio. A ver, ¿cómo escribo esto? Al igual que Globo, como lo dijo Lucía, el proceso es igual, ¿cierto? Entonces yo voy a entrar acá, lo hicimos en Quental porque pues es más pequeño, Globo es muy grande, entonces acá es más fácil mostrar las cosas para que no se pierdan. Entonces acá, ay, perdón. ¿Cómo es aquí? Entonces acá vamos a la sección de nómina, ¿cierto? Nómina. Y aquí les habilitamos una nueva sección que se llama numeración, ¿cierto? Numeración. Entonces, en esta numeración, vamos a encontrar el nuevo módulo para que puedan realizar el proceso. Entonces, bueno, ¿cómo funciona acá? Nosotros ya hicimos la primera parte, que es solicitar el permiso para poder transmitir, ¿cierto? Que es este. Entonces acá nosotros les dejamos dos opciones. Una que es crear numeración, ¿cierto? Y otra que es agregar los datos del software. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar los datos del software. Entonces ustedes acá van a encontrar los mismos datos que van a encontrar acá suministrados por la DIAN o que se obtuvieron en el proceso de registro para ser emisor. Entonces aquí tenemos una identificación, un nombre y un PIN. Y aquí los vamos a encontrar. Una identificación, un nombre y un PIN y un set, ¿cierto? Que es este Test ID de conexión, ¿cierto? O de identificador del software. Entonces, fíjense, aquí yo ya agregué el registro aquí en la parte de abajo porque yo ya lo hice y aquí les voy a mostrar. Entonces aquí coloqué mi identificador, el Test ID de pruebas, el nombre y el software y el PIN. Entonces acá también la modalidad, también aquí está el modo. Entonces este proceso ya lo tengo acá hecho, o sea, es decir, ya registré acá el software. Registré los datos de integración, más bien del software, ¿cierto? Ahora yo voy a crear una numeración. ¿Por qué tengo que crear una numeración? Pues para enviar el set de pruebas. Aquí él me dice entonces que necesita 100 documentos. Máximo puede enviar 100 documentos, mínimo 4 y 4, ¿cierto? Entonces acá en los datos yo voy a crearme una numeración de consecutivo interno. Entonces acá yo le ingreso los datos, pero les voy a mostrar aquí cómo lo hice yo. Mira, aquí yo ya le di guardar y vamos a editarla para que la observen. Yo le coloqué ya el tipo, ¿cierto? Le digo que esta numeración es de tipo nómina electrónica. Le coloco una descripción, yo la llamé numeración pruebas porque esta es la que voy a hacer, la que voy a dejar para pruebas. Número de resolución, no tengo ni voy a tener, ni ustedes tampoco van a tener. ¿Por qué? Porque no hay resoluciones de numeración para nómina electrónica. Por eso Freddy muy claro les dijo que es un consecutivo interno. Por eso aquí en la resolución yo le coloco 0 porque no hay resolución. La fecha tampoco va a ser un freno, ¿cierto? La fecha puede ser la misma fecha del día que usted se va a habilitar. Usted puede dejar estas 3 fechas del mismo día. Y aquí sí le vamos a colocar un prefijo para que diferencie los documentos de factura electrónica de prueba con los documentos de nómina electrónica. En factura electrónica siempre los encontrábamos como set P, ¿cierto? Y aquí los vamos a dejar como set N de nómina. Entonces acá tenemos set N y le coloqué el rango que necesito, que es de 1 a 100 documentos, que es lo máximo que me va a permitir la DIAN enviar y quiero iniciar en el 1. Adicional a eso, aquí en la zona avanzado voy a seleccionar los datos del software, ¿cierto? El que acabé de agregar hace un momento en el paso anterior, aquí voy a agregar. Nosotros aquí en la diapositiva, en la segunda parte, donde dice séptima habilitación, DIAN set de pruebas, aquí estamos dando también la ruta, menú nómina, numeración y agregamos datos del software, agregamos datos de numeración con un consecutivo interno y luego vamos a hacer el envío de 4 documentos, ¿cierto? Entonces acá esta numeración que acabé de crear, ¿cierto? Con un consecutivo mío interno,
Fíjese que aquí sí van a tener una cosa diferente. No hay clave técnica. ¿Por qué? Porque no estamos solicitando ante la DIAN una numeración de facturación. Por eso aquí lo vamos a dejar en blanco. En la factura electrónica sí necesitamos una clave técnica porque ustedes están solicitando numeraciones a la DIAN y esas resoluciones vienen con clave técnica. Es un número súper largo, así como estos. Entonces, pero acá, como la DIAN no da resoluciones de nómina para los números, entonces va en blanco, ¿cierto? Entonces acá ya la tengo con los datos registrados y ahora sí, ya teniendo el software agregado, o sea, los datos del software agregado con el identificador y creada la numeración interna de prueba, este proceso cuando vayamos a hacerlo en producción, tenemos que hacer una nueva numeración, ¿cierto? Una nueva numeración, pero esta ya no es de prueba, esta sí ya es de producción, pero vamos con el mismo software porque es el que estamos habilitando, ¿no? Entonces acá vámonos a la lupita para iniciar el test de pruebas. Como se pueden dar cuenta, yo ya he hecho algunos tests de pruebas, ¿cierto? Porque para testear que todo esté funcionando correctamente. Entonces aquí en la DIAN, después de yo haber agregado mis datos, me dice detalles del test de pruebas. Entonces vamos a observar primero cómo son los detalles. Entonces primero aquí en verde me dice cuántos documentos ya me ha aceptado míos, ¿cierto? Y aquí arriba dice cuántos requeridos, mínimos aceptados, mínimos rechazados y bueno. Como se han hecho muchas pruebas, pues hay también rechazo, ¿cierto? Pero ya, pues el sistema hoy lo presentamos porque hoy ya no genera ningún rechazo porque ya está todo correcto, ya se hicieron todas las pruebas para que esté funcionando sin ningún problema. Entonces acá, como se pueden dar cuenta, mire, tengo 3 documentos enviados, ¿cierto? Voy a darle aquí volver un momentico y le voy a dar otra vez detalles para que me refresque y puedo consultar, tengo 3 aceptados. Entonces yo voy a enviar un documento de nómina electrónica. Entonces, bueno, vamos acá. Ustedes van a enviar 4 y 4. Lo que pasa es que yo ya envié 3. Entonces, vamos acá. Yo quedé en el número 6, ¿sí? Entonces, le voy a decir test. Test de pruebas. ¿Qué voy a enviar? ¿Un soporte o un ajuste? No, voy a enviar un soporte. Voy a enviar ahora el número 7, ¿cierto? Entonces, cuando le digo enviar, aquí me registra el número 7. Y aquí en el zip key le voy a mirar si hay errores. No hay errores, se supone que está bien. Entonces ya le voy a dar acá volver para que me refresque otra vez aquí en detalles. Y aquí vamos a observar si el número cambió. Efectivamente ahora tenemos 4 documentos enviados. Ahora yo tengo 3 notas de ajuste. Vamos a enviar la cuarta nota de ajuste. Entonces lo mismo. A este número 7 de nómina, no se preocupen por este proceso que solo los estamos mostrando, pero este proceso nuestros agentes los van a acompañar, o sea, ustedes no se van a preocupar por este proceso. En muchas ocasiones casi que el mismo agente les hace todo el proceso para que ustedes no tengan que hacerlo manualmente. Entonces, este proceso el agente se lo acompaña y se lo hace para que ustedes no tengan problema. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es decirle que va a hacer una nota de ajuste al documento número 7 que acabé de enviar. Entonces, le voy a dar enviar, ¿cierto? Y me quedó como la nota número 4. Voy a mirar si tiene errores aquí en el zip key, así lo llama la DIAN, zip key para hacerle trazabilidad a un documento, no tiene errores. Y vamos a darle aquí volver otra vez y entrar otra vez detalles para que refresque. Y vamos a observar que aquí ya tengo mis 4 y 4 documentos enviados. Es decir, que este proceso para qué sirve? Para verificar que el software sí sea capaz de conectarse con la DIAN, que sus datos como emisor están correctos, tanto el root como su razón social, actividades económicas. Es decir, aquí esto es un proceso más de validación tecnológica y de datos para saber si usted sí cuenta con un software que se puede comunicar con la DIAN. Por eso aquí ya observamos que está correcto el proceso. Y aquí también en el menú de tablero de la DIAN nos va a indicar cuántos documentos hemos enviado, ¿cierto? Entonces aquí me va a decir que ya he enviado 8 documentos. Bueno, normalmente cuando ya entro aquí al tablero y ya veo que tengo 8 documentos enviados, a partir del 18 que se hagan estos procesos, les va a salir un mensajito, al igual que en factura electrónica, que les va a solicitar que qué día quieren iniciar el proceso de nómina, ¿cierto? Entonces acá simplemente queríamos mostrar cómo la DIAN ya o cómo nuestro sistema puede transmitir documentos electrónicos. Bueno, acá también ustedes si lo desean, en el XML que se va generando por cada documento, aquí está el XML, aquí podemos observar el documento, ¿cierto? Ahí está, esto es un documento de ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van a encontrar pues datos de ejemplo. Mira, aquí hay unas observaciones,
Bueno, aquí hay unos datos de la razón social del empleador, los datos del trabajador, el primer nombre del empleado, todos son datos de ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí, pues si tiene otros novedades, horas, todo eso se puede incluir. Y al final, el total de vengo, total deducido y el valor a pagar. Entonces, este es el esquema. Este esquema es mucho más sencillo que el de la factura, es mucho más entendible, es hasta los textos son más entendibles porque fíjese que están en español, ¿cierto? Incapacidades, licencias, bonificaciones. El de la factura están todos en inglés. Entonces, este se entiende más. Este es el documento ya firmado, ¿cierto? Que aquí, aquí ya está, mira, aquí tiene, bueno, este es los datos de firma del certificado, este es el valor de la firma, también está firmado, y pues el hecho de que ya aquí se pueda evidenciar de que la DIAN lo aceptó, significa que que estamos cumpliendo con todos los requerimientos que dentro del documento se solicitan para poder ser enviado, ¿cierto? Entonces, entonces en el punto 6 envío, perdón, punto 4 y 5 envío 4 pruebas de nómina, 4 pruebas de notas de ajuste y voy y verifico a la DIAN que fue lo que hicimos. Que lo quiero hacer solo, usted lo puede hacer solo, así como le estamos mostrando en este video, pero de todas maneras, si ustedes requieren acompañamiento, pues es lo más recomendable, ¿cierto? Porque estos procesos técnicos, porque si se dieron cuenta es un proceso muy técnico, pues ustedes pueden solicitar sin ningún costo que nuestros agentes le ayuden con ese proceso. Todos lo pueden hacer a partir del 18, o sea, es decir, que a partir del 18 empezamos a recibir agendas, abrimos agendas con servicio al cliente y soporte técnico para que ustedes en el día que quieran, si quieren el 18, el 19, el 20, recuerden que aquí en la primera diapositiva de Freddy están las fechas, mire, entonces el 18 es el primer día que no necesariamente el 18 lo tienen que hacer, es a partir del 18 y antes de su día de inicio. ¿Cuál es su día de inicio? Pues depende, si tiene 10 menos de 10 empleados, pues sería en diciembre, menos de 100 en noviembre y menos de 250 en octubre. Entonces usted tiene tiene agosto, tiene septiembre y tiene octubre para los de menos de 250 empleados para realizar este proceso. Pero si usted lo desea y dice yo quiero el 19 habilitarme porque ya quiero cumplir con la DIAN, usted lo puede hacer, pero la fecha de inicio que usted va a colocar la coloca del 1 de octubre o el 1 de noviembre o el 1 de diciembre. O sea, estar habilitado no lo obliga a que tiene que iniciar ya. Estar habilitado significa es que usted ya manifestó que quiere ser emisor y que pasó el set de pruebas y que su software cumple y que usted también cumple con los requisitos de la DIAN. Eso es lo que significa que me voy a habilitar, ¿cierto? Entonces, todos vamos a estar atentos el 18 para los que quieran agendar. Ahora aquí sí, recuerden que este proceso inicial que le estamos presentando hoy tiene que ver solamente con habilitación. En el segundo webinar que vamos a hacer después del 18, que puede ser a finales de este mes o a principios del siguiente mes, porque lo estamos organizando, ese webinar ya es cómo vamos a empezar a transmitir ya documentos soportes a la DIAN, pero ya reales, ¿cierto? Ya no son de prueba, no son test de prueba, no es el set de pruebas, sino ya es una liquidación en tiempo real para enviarla a la DIAN. Y adicional a eso, pues cómo me llega mi correo electrónico, cómo me llegan a mi documento de soporte con mi código QR en el PDF. Entonces esa segunda parte va en un segundo webinar que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas y también les vamos a estar diciendo. Recuerden que los webinars nosotros no los anunciamos con un mes de anterioridad, sino la misma semana que los vamos a hacer, porque para que todos participen, porque cuando hay mucho tiempo de anterioridad, pues se les olvida, ¿sí? Entonces, por eso lo hacemos así como de un día para otro, para que puedan, como dicen, ¿no? En mi agenda de una vez saco mi espacio dentro de 2 días. Bueno, ahora, Daniela, por favor, active su micrófono y regálenos qué preguntas hay para que podamos responderlas con Lucía y Freddy. Entonces, en el chat, todos los que tengan preguntas, por favor, colóquenlas en el chat y Daniela las va a estar mencionando una a una y las vamos a responder. Daniela, inicie, por favor. Buenas tardes. El señor Sí. Alexander pregunta, ¿hay necesidad de actualizar el RUP?
Bueno, Lucía, ¿será que usted va respondiendo o voy respondiendo? Bueno, si quiere yo la tomo. No, no hay necesidad de actualizar el root porque el sistema, cuando usted termine este set de pruebas que acabamos de hacer, al igual que en la factura electrónica, él le va a indicar que ya está habilitado su root para hacer documentos electrónicos. Es decir, que eso es automático, ¿cierto? Entonces, solamente a partir del 18, cuando envíe su set de pruebas y pase los 4 documentos de ajuste y de soporte como lo hicimos ahorita, va a tablero y ahí le va a salir el mensajito que indíqueme la fecha de inicio y en el momento que coloque la fecha de inicio le va a salir su mensajito donde dice que usted ya su root se le actualizó para transmitir datos de nómina electrónica. Siguiente, Daniela. Y de pronto hacer una acotación ahí es que ocurrió también en el proceso cuando hicimos la habilitación de facturación electrónica, que a Sí. algunos contribuyentes efectivamente no se les actualizaba el RUT, pero eso ya no es un proceso que sea de nosotros como sistema, sino directamente interno de la DIAN, que por alguna situación no les actualiza y en ese caso sí habría que mirarlo directamente allá, ¿sí? ¿Y qué Si por hacen ahí, alguna Lucía, en razón ese caso? normalmente se contacta o nos piden cita o para verificar esa información y actualizarla. Pero normalmente debe ser un proceso automático y pues ya la DIAN yo creo que con el proceso que tuvo de facturación electrónica ha avanzado bastante ahí en esa parte. Pero es una probabilidad que puede pasar y ocurrir. Listo, Lucía. Gracias. Daniela. Laura Quintero pregunta si vamos a remitir la grabación. Sí, la grabación en este momento ya se está pues en tiempo real almacenando en una unidad virtual de nosotros. Entonces, en el momento que terminemos, les vamos a enviar un link o ustedes si lo solicitan, también se lo podemos entregar. Entonces lo pueden solicitar a la línea de Daniela o a las 4 líneas que hay, pueden solicitarlo y les vamos a entregar un link. De todas maneras, lo vamos a colocar también en la página de Facebook, en la página de Globo y de Cuental, tanto de Facebook como de YouTube. Se van a subir para que queden allá disponibles para posterior consulta. Siga, Laura. Daniela, perdón, qué pena. Teniendo en cuenta que la nómina se parametriza en efectivo de acuerdo a lo que nos explicaron, pero en la práctica genero mi nómina el día 30 del mes y realmente la pago el día 2 del siguiente mes, contablemente, ¿cómo se registra el movimiento en cuenta? Bueno, excelente pregunta y adicional a eso que yo creo que Lucía y Freddy la trataron como de abordar, ¿no? Lo primero es que la nómina, según la resolución, se va a transmitir en los siguientes 10 días del mes anterior, del mes siguiente, perdón. Es decir, si usted va a reportar agosto, usted tiene hasta el 10 de septiembre para reportarla. A partir del 1 de septiembre hasta el 10, usted cuenta con todos esos días para que lo haga en cualquier momento, ¿sí? Entonces, en el día, ejemplo, el día 5 la va a reportar. Entonces, el día 5, usted en Cuental la liquida normal, ¿cierto? Porque usted la puede liquidar el mismo día, el mismo 31 del mes o el último día del mes, o la liquida en el mes siguiente. Contablemente, usted está liquidando es agosto, pero para enviar a la DIAN, usted la va a enviar en septiembre, pero la DIAN sabe que esa nómina corresponde al mes de agosto. Otra cosa también importante que no sé en la resolución qué tan claro esté, pero le podemos decir y es que solo se envía un documento por empleado y por mes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra plataforma y muchas plataformas, porque no somos los únicos, esas plataformas y nosotros permitimos hacer liquidaciones tanto quincenales como semanales, como mensuales, perdón. Entonces, como se permite hacer eso, si un empleado tiene 2 liquidaciones en el mes, es decir, la del 15 y la del 30, dos quincenas, cuando usted vaya a transmitir, entonces acá, por favor, voy a mostrarles un momentico. Lucía, usted hizo fue en la de Freddy Rangel, en laboratorio. Sí quiero mostrarles porque ese sí es importante. Ustedes van a encontrar algo nuevo que pues no lo mencionamos hoy porque eso forma parte del siguiente, ay, perdón, es Cuental. Eso forma parte del siguiente webinar, ¿sí? Un momento. Entramos.
Pero sí quiero ahí aclararle, ya que preguntaron. Lucía, ¿cuál es la que tiene aquí nóminas? Estaba Candí y estaba Campanita también. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Campanita? Sí, Campanita, ¿sí? sí. Entonces, mire, acá nosotros les colocamos una nueva sección que hoy no la explicamos porque esta forma parte del otro webinar. Y es que a esta sección la llamamos nosotros soporte. Esta sección de soporte va a colocar, bueno, pero acá vamos a mirar una nómina de cuándo, de junio. En esta sección de soporte, ustedes van a poder consultar los consolidados. ¿No hay, Lucía? ¿Cómo hacemos? 3. ¿Cuándo es eso de campanitas? No. Tal vez Generemos no una, tiene hija. nada, otra. Regáleme otra, una que sí tenga datos. Yo acabé de generar una ahorita en Acandí, cuando estaba en la ¿A presentación. Candy? Ujú. Ahí Bueno, está a de soporte. Candy. Nómina. Ahí no puedo entrar ahí. No Tal puedo vez tiene entrar el ahí. acceso restringido. Sí. Deme un segundito, ya le Esto, habilito. ¿dónde me coloco yo esos permisos? ¿Cuál es? Freddy Rangel CBA. Editar. ¿Cómo se llama? Acandi. Acandi. No la veo. Acandizas, ¿sí? Esa, sí, esa. Bueno, Acandizas. Nómina. Soporte. Vamos a ver. Ay, pero no está Hicimos la de mostrando. agosto. No está mostrando nada. Lástima, porque quería mostrarles acá. Entonces, tal vez en esto no está habilitado. Bueno, pero sí les quería comentar. Acá en soporte, ustedes van a encontrar esta zona donde le va a resumir por empleado el periodo, el número del contrato, el valor del contrato, el cargo del empleado, y el total de vengo, total deducido y total. Aquí ¿qué les va a traer? O sea, es decir, si usted le hizo 2 liquidaciones al empleado, 2 liquidaciones, entonces el sistema aquí le va a consolidar en un solo documento todo. ¿Por qué? Porque ese es el documento que usted va a enviar. Por eso aquí también van a encontrar este chulito para seleccionar los documentos que se van a enviar ante la DIAN, pero ya el consolidado. Ya no se van a enviar 2 quincenas, se va a enviar el consolidado y se va a generar un solo documento soporte. Y ese usted lo va a transmitir. Entonces, para la respuesta del señor que nos preguntó, sí, efectivamente, la liquidación es de agosto, pero usted hasta en septiembre es que viene. ¿Por qué? Porque usted pudo haber liquidado el 1 de septiembre, pero lo de agosto contablemente está en agosto, pero en septiembre se viene a esta sección acá de soporte y aquí va a encontrar esos consolidados de cada empleado y ahí se hace la transmisión que la haría en septiembre, ¿sí? Daniela, ¿sí quedó claro? Yo creo que... Alex, pues como para complementar ese punto, o para consolidarlo y para dejar ya un resumen de eso, la nómina se va a liquidar y se va a causar como la hemos venido liquidando normal. O Sí, sea, el hecho de que se le ponga ya que si fue en efectivo, que si fue con transferencia bancaria, eso es para informar en el documento que va para la DIAN, pero eso no nos va a generar ningún movimiento en la nómina, en la contabilidad. La contabilidad va a quedar igualita como la vienen trabajando ahorita, y lo único que se va a agregar allá es para que los vaya a hacer la transmisión del documento electrónico a la DIAN y decirle que esa nómina se pagó o se va a pagar con ese método de pago, porque siempre asumimos de que va a ser de contado. O sea, asumimos de que se va a pagar, pero tenemos que reportarle a la DIAN cómo se va a pagar. Para nuestra contabilidad, cuando hagamos la causación, pues va a sus cuentas de causación normal, pero para la DIAN sí le tenemos que informar cómo se pagó, o cómo se va a pagar. sí. Eso es Freddy, básico. también algo que Lucía ya le había indicado, la nómina solamente tiene una forma de pago que es de contado. Y el método de pago, ¿cierto? Que ustedes lo vieron acá. Entonces, si de pronto, mire, en el método de pago que ustedes tienen 2 opciones. Si usted no le va a pagar al empleado de una vez porque la causó, ¿cierto? Y no le va a pagar de una vez en esos 10 días, a la DIAN no va a mirarle si usted pagó o no pagó, porque el único método de pago que él tiene es contado. Es decir, que no existe a crédito. O sea, es decir, que se supone que usted paga. O sea, no hay otra opción, como la factura de venta, que sí tiene una opción que dice crédito y que me la quedan debiendo. Acá no. Usted no le queda debiendo la nómina al empleado. Entonces, solamente existe una forma de pago que se llama contado.
Es decir, que él asume que usted sí le pagó. Lo que pasa es que le dices cómo le pagó. Si usted no le paga de una vez, sino que con él tiene un acuerdo para pagarle después, no importa. Usted lo que tiene que es transmitir la nómina, el documento de soporte e indica el método de pago, el medio de pago, y usted tiene dos comodines. Este uno, código 1, que es instrumento no definido, ¿cierto? Un instrumento que no existe dentro de los que la DIAN habilitó, que no solo son estos 7 que están acá, son muchos. Lo que pasa es que aquí no los incluimos todos por temas de la diapositiva, pero son como unos 40 métodos de pago. Entonces, y fíjese que aquí van el 93, ¿no? O sea, son muchos métodos de pago. Entonces, si usted no encuentra su método de pago dentro de todos esos, tiene dos comodines: instrumento no definido, no estoy ubicado en ninguno, o un acuerdo mutuo, que es el ZZZ. Es decir, fíjese que usted tiene dos opciones cuando usted no paga ni en efectivo, ni con cheque, ni consignación bancaria, ni transferencia de débito bancaria, ni bonos, ni giros referenciados. Entonces, entonces para concluir, Freddy, la respuesta, ¿cierto? La DIAN, usted le envía el documento a la DIAN sin importar si ya le pagó. Esa sí sería la respuesta, ¿cierto, Freddy? O sea, es decir, no importa si ya le pagó, Exacto. igual tiene que transmitirlo. Lo único es que le dices cómo lo va a pagar o cómo lo pagó, como se entienda. Entonces, es un acuerdo mutuo porque yo con el empleado pacté y le pago es cada 15, no sé, a los 15 días del siguiente mes. Sí, se puede. Es un acuerdo mutuo que llegaron los dos. No estoy en ninguno de esos. Es un instrumento no definido. Listo, ya. Eso es lo que tiene que dar. Pero el documento se transmite independientemente si le paga, si lo queda debiendo, si lo causa, como sea. Listo, Daniela, por favor, continúe. ¿Cómo se manejan los anticipos de nómina? Freddy, se la voy a dejar a usted o a Lucía. Bueno, eso tiene que ver con el manejo ya de las novedades de nómina. Como les decía ahorita, la nómina se sigue causando igualito, Igual. normal, independientemente si es por medio de un anticipo o es un pago después. Lo que hacemos es que al final se va a generar un documento con todos los devengos, independientemente si se los pagaron anticipados o no, simplemente es qué devengo el empleado en el mes, que se le dedujo, y eso es lo que va para la DIAN. Ya lo que es el manejo de anticipos es si ya se lo pagó antes o se lo pagó después, y ya definir lo que hablamos ahorita del método de pago, si fue acuerdo mutuo, instrumento no definido, en efectivo o cualquier método de pago. Pero no, digamos que no van a perjudicar en ningún momento si de pronto se le pagó anticipadamente, si se le pagó semanal, quincenal, mensual o como se vaya a pagar. Igual es un solo documento que le vamos a reportar a la DIAN de la generación de esta nómina. Al Muy bien. habilitarse la nómina electrónica, ¿hay que crear primero los contratos y los empleados si aún no se han creado? Muy buena pregunta. No, la habilitación no requiere crear empleados porque en el proceso de habilitación se va a enviar un set de pruebas. O sea, un ejemplo ya hecho, que es el que les mostraba en el XML, ¿cierto? Es un ejemplo que se define internamente, porque la idea del set de pruebas también es verificar que la plataforma sí conecta con la DIAN y que ustedes también sus datos registrados como empresa sí pueden enviar documentos de prueba o están habilitados para enviar documentos, no tanto nómina electrónica, sino cualquier documento, en el caso de factura también. Entonces la respuesta es no. Usted se puede habilitar sin necesidad de tener los contratos. ¿Cuándo va a necesitar los contratos? Ya en producción, porque en producción sí se van a tomar los datos del contrato. Listo, Daniela. ¿Esta nómina electrónica solo aplica a empleados? ¿No se tiene en cuenta los de prestación de servicios? Muy buena pregunta, Daniela. Solamente, Ofrey, respóndala. O Lucía, no sé, que ustedes son más técnicos en eso. Solamente empleados. ¿Sí? Sí, solamente Entonces, Solamente empleados. bueno, listo. Los Entonces, prestadores de servicios, pues hay otra opción de reportarlos ya sea mediante la información exógena, que eso sí ya es otra información, pero aquí estamos hablando netamente de un proceso de nómina, listo. Es empleado decir, como tal, categoría empleado. ok, es decir que aquellos que ustedes los tengan ya con todas las prestaciones de ley, Exacto. afiliados, seguridad, todo, que sea un empleado, se le transmite. Recuerden, de todas maneras yo le voy a responder de otra manera, pero un poco más técnica. Recuerden que los contratistas son proveedores.
Lucía, no sé si me corrige, ¿cierto? Ustedes que son contadores. Los contratistas son proveedores, es un proveedor. Como tanto, a los proveedores se les hacen compras, es decir, el próximo documento también que está en la resolución que la DIAN habilitó se llama documento soporte de compra para personas no obligadas a facturar y que también está dentro de estos documentos y va a ser electrónico. Entonces, un contratista, como no es un empleado, sino un proveedor de ustedes, entonces a ese le tienen que realizar es un documento soporte en caso de que él no le facture a usted electrónicamente, ¿cierto? Porque puede ser que ese contratista sí facture electrónicamente. Si él factura electrónicamente, pues él le genera a usted una factura como empresa y usted como empresa pues registra una compra. Pero si ese contratista no está obligado a emitir factura electrónica por su naturaleza, entonces usted está obligado a generarle un documento soporte de compra, ¿cierto? De un documento soporte en adquisiciones a personas no responsables y ese documento lo hace usted como empresa y luego usted se lo transmite a la DIAN próximamente y así queda ya formalizado el pago. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el contratista es un proveedor. En cuanto a las provisiones de nómina, ¿él automáticamente las realiza o manualmente se deben hacer? Bueno, esa debe ser de un cliente nuevo, ¿cierto, Daniela? O es más, no es cliente de nosotros. En las dos plataformas, tanto en Globo como en Cuental, el sistema viene provisionando automáticamente todo. Él hace la provisión automática. Entonces, ahí donde estábamos mostrando en los ejemplos, solamente se liquida la nómina, pero él internamente genera todas las cuentas de provisiones, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí. Lo hace, perdón, no lo tiene que hacer manual, lo hace automático el sistema, pero internamente. El plazo para transmitir nómina para empresas con 11 a 50 trabajadores dice que es el 1 de noviembre del 2021. ¿Quiere decir que corresponde a la nómina de octubre o de noviembre? De octubre. ¿El programa tiene alguna alerta si se nos olvida reportar a la DIAN? El programa, entonces, en la sección, por eso les decía, lástima que acá en laboratorio no sé por qué no está habilitado. Aquí en esta sección de soporte, ustedes van a tener aquí toda la zona donde van a poder acceder, pero ya al consolidado, ¿cierto? O sea, es decir, al documento soporte, es decir, a lo que se va a transmitir. Por lo tanto, en esta zona vamos a colocar varias funcionalidades, entre ellas cuántos documentos tiene pendientes, cuántos documentos tiene enviados. Entonces, aquí sí va a tener una zona de información que es como un panel, ¿no? Una zona de control para yo poder ahí visualizar qué ya envié, qué me falta por enviar. Entonces, recuerde que en un envío pueden ser 50 documentos, 100 documentos, 20 documentos, dependiendo del número de empleados y cada envío es por un solo empleado. Entonces, también le vuelvo a reiterar porque esa es una pregunta que siempre han tenido muchos, es que si reporto 2 quincenas, 2 envíos, no, un solo envío con el consolidado de las 2 quincenas en un solo documento soporte. Un empleado, un mes y un solo envío. Listo, Daniela. Si manejamos otro programa contable, ¿cómo sería el traspaso de la información? Si vienen de otro sistema contable, recuerden que existe la funcionalidad de saldos iniciales, es decir, todo el movimiento contable de una nómina, que es gigantísimo, no se puede trasladar, pero se pueden trasladar los saldos iniciales. De todas maneras, cada caso es diferente. Más bien, si usted lo desea o esa persona está interesada, entonces esto se le puede, más bien es agendar una sesión para revisar ese caso y porque todos los casos son diferentes y buscar cuál es el mejor mecanismo. Por eso nosotros aquí en nómina, que no sé cómo estarán los otros sistemas, pero nosotros aquí en nómina vamos a permitir, como les mostraba hace ratico, crear numeraciones, porque si usted viene de otro sistema y allá emitió ya documentos de soporte de nómina electrónica, nuestro sistema le va a permitir acá indicar con qué número de inicio quiere empezar acá en este nuevo software. Entonces, esta es una función muy buena en caso de que vengan de otros sistemas, así no va a repetir documentos y va a poder continuar donde iba
pero ya en este sistema. Lo mismo si va a otro sistema, bueno, me imagino que allá también tendrán sus números de inicio, ¿no? Pero acá, por eso debemos crear una numeración consecutiva interna para poder cubrir también esos clientes que vienen de otros sistemas. Siga, Daniela. ¿Hay alguna novedad por manejar contratos integrales? Lucía. O Freddy. Bueno, para la modalidad de este tipo de contratos, digamos que solo los que están registrados ahí que decía tipo de contrato, ¿los podemos mostrar ahí, por favor? Sí. Tipos de contrato. Acá. ¿Este? ¿Tipos de No, trabajador? no, el de Perdón. contrato. Ya. Qué Esos pena. son los que están término fijo, indefinido, hora, la hora. Entonces tendríamos que mirar cuál es el contrato al que hace referencia y en cuál de estos 5, que son los únicos que tenemos habilitados, lo podemos integrar. Ya sería un caso, según la modalidad de contratación, pues para el siguiente seminario que ya veamos este tipo de contratación, podemos organizar ya o sea, si hay otros tipos de contrato que nosotros necesitemos que no están aquí y en dónde los podríamos incluir. Listo, muy bien. Es decir que estos son los que habilitó la DIAN y esos son los Sí, que se esos son deben los que reportar. habilitó la DIAN y esos son los que se ¿Sí? deben reportar. Entonces hay que mirar si hay otro tipo de contrato que estoy manejando, en cuál de estos 5 debo incluirlo. Ok. Listo, Daniela. Cuando entra la funcionalidad de estos documentos soportes para personas no obligadas a facturar electrónicamente, ¿Cuándo entra en...? la Ya, funcionalidad. perdón. Están preguntando ya no de nómina electrónica, sino el documento de compra, ¿cierto? El documento Señor. de compra, recuerden que hay una resolución, si no estoy mal, es la 012, ¿cierto? Pero no quiero, bueno, ya quedó grabado, ¿no? Pero no, hay 12, hay 13 es la de nómina, aquí es 13, la de nómina, acá 13, entonces es la 12. En esa resolución, igual de todas maneras en la 037, aquí vienen todos los documentos y en la 63 también, porque todos forman parte del anexo técnico 1.8 del 2021 y como es un anexo técnico que cubre los tres, viene Radian, viene soporte de compra y de soporte de adquisiciones y nómina electrónica. Entonces allá en esa resolución encuentran. La fecha establecida que se había definido era el 1 de agosto, pero como volvieron a ampliar las fechas, entonces ahorita está pendiente y adicional habían sacado un borrador, por eso, pero esto no es nada oficial, un borrador que indicaba que iba a iniciar en enero. Entonces, enero, febrero, algo así. Entonces, por lo pronto, no hay una fecha del documento soporte. Es más, todavía ni en la plataforma se encuentra. Ahora, el 18 de agosto, que ya se supone que inicia este proceso de habilitación, igual se verifica en otros documentos, allá donde miramos la nómina, allá ante la DIAN en habilitación, y ahí pues ahí sabemos si sí va a aparecer al tiempo con esta nómina o definitivamente lo van a dejar para más adelante. Pero hoy en día ese documento se puede hacer por computador porque existe y usted puede sacar una numeración, una resolución DIAN de ese documento soporte que es por computador, es decir, usted lo hace en el computador, lo imprime y lo hace firmar, ¿cierto? Y tiene numeración y resolución, solamente que ahora va a ser electrónico. Listo, Daniela. Para terminar, pregunta Lady. Es decir, que si manejamos otro programa contable, ¿debemos cambiar nuestra contabilidad con ustedes? No, si ¿No? usted solamente quiere utilizar nuestro sistema para liquidar la nómina y transmitirla ante la DIAN, lo puede hacer y sigue allá con su contabilidad. Lo que pasa es que pues tiene que hacer doble trabajo, ¿no? Hacer el proceso acá de liquidación de envío y luego la causación de la nómina ya en su sistema contable, ¿cierto? A no ser que exporte alguno de nuestros informes que genera y lo lleve allá y lo pueda importar a su sistema de alguna manera, ¿no? Sería lo único. Pero esa pregunta se la puede de pronto en una sesión agendada con alguna gente de nosotros que lo pueda revisar ese tema. De pronto también un caso especial, ¿no? Cada caso es diferente, entonces puede ser que puedan consultarlo, revisarlo y mirar cómo sería la mejor forma sin que le haga tanto reproceso. Inge, de pronto, esta pregunta la hace la misma persona que nos preguntaba anteriormente cómo hacía el cargue cuando manejaba en otro sistema, Sí, porque lo que señora. sí podemos hacer ahí precisamente es el cargue de los terceros,
pero en caso de que sean más de 50 empleados, ¿no? Ah, sí, Pero sí, son toda la muchos. parametrización y creación de contratos dentro de nuestro sistema sí debe hacerlo acá, y lo que decía el ingeniero, ya posteriormente, si el sistema que ella maneja, pues determina si a través de alguna plantilla puede hacer el cargue de la Sí, contabilidad, ¿sí? sí, Pero aunque ya la integración es de parte del sistema que maneja la persona. sí. De todos modos, para responderle también, bueno, no sé, para hacerlo de otra forma, recuerden que nosotros tenemos una plataforma Light porque es algo sencillo, ¿cierto? Que se llama Valual, donde no hay contabilidad, no hay todo un sistema contable, no es un paquete contable, sino es un paquete administrativo para emitir facturas electrónicas compuesto por un producto, un cliente, y allá en ese producto va a existir una funcionalidad de nómina, pero para hacerlo manualmente, es decir, para crearle el documento por cada empleado y transmitírselo a la DIAN. O sea, no es que allá vaya a liquidar ni nada de eso, sino que se puede digitar, ¿cierto? Digito, por ejemplo, sueldo tanto, salud tanto, pensión tanto, auxilio de transporte tanto, hora extra tanto, ¿cierto? Lo voy ubicando, si es de vengo, si es deducido, le digo guardar y enviar, y él le va a hacer el envío automáticamente a la DIAN. Entonces, puede ser que ese cliente que ya tiene su sistema contable y tiene de pronto su nómina ya contable, pero que no tiene posibilidad de enviarlo a la DIAN, puede ser que ese cliente le funcione mejor nuestro producto Valual, que no está aquí dentro de la presentación porque no es un producto que liquide nómina, ¿cierto? No es un producto de nómina, sino que va a tener una funcionalidad para digitar, más o menos, para que se hagan una idea, así como cuando uno va a la DIAN y utiliza el software gratuito de ellos, que sirve para incluir en unos productos un cliente y decirle enviar, ¿cierto? De forma gratuita. Entonces acá, pues aquí sí es de forma paga, ¿no? Con Valual se podría hacer ese proceso de si ella no quiere dejar su nómina y su contabilidad, sabiendo que el sistema de pronto ya no le permite hacer eso. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay, Daniela? No, señor, no hay más. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos, Lucía. Entonces, gracias, Daniela, por lo de las preguntas. Entonces, Señor. recuerden, como para finalizar, recuerden que nosotros les vamos a compartir las memorias, porque aquí hay varios documentos, tanto el ABC de la DIAN, como el piloto de la DIAN, como este video, y de pronto algo otras memorias que tenemos, la presentación también, para podérselas entregar y que ustedes tengan esta primera sesión. Recuerden que en aproximadamente 2 semanas o 3 semanas vamos a realizar otro webinar para la segunda parte que tiene que ver ya con producción, pero esa la vamos a hacer en septiembre, iniciando septiembre, que ya el proceso entre en producción. Según el calendario, si no lo amplían otra vez, ¿cierto? Pero hoy, entonces en septiembre, primera semana, o sea, primera semana de septiembre, vamos a hacer un webinar para indicar cómo es el proceso de producción. O sea, cómo liquido mi nómina, que ya saben liquidarlo porque no va a cambiar nada, pero sí cómo se van a enviar esos documentos, cómo miro yo que mi documento esté allá, mi correo electrónico, cómo me llega mi soporte, mi QR, ¿cierto? El QR de la nómina electrónica, el que escanea uno, el cuadrito negro ese, el código de barras que a veces llaman, entonces, que es código QR. Entonces, todo eso lo vamos a poder ya observar, pero en el siguiente webinar, que ya es producción, nómina electrónica en producción. Y también, como último, también recordarles que en septiembre también se va a hacer el webinar de la 506, de cómo se van a empezar a incluir los datos del paciente dentro de las facturas electrónicas para el sector salud, que esa funcionalidad también ya la tenemos desarrollada, ya la tenemos lista, pero no se ha podido colocar porque la DIAN todavía no la recibe, porque no ha habilitado la versión 1,8, que es el 18 que la habilitan. Pero igual a ustedes los de salud les ampliaron el plazo hasta, creo que hasta el 1 o hasta el 31 de octubre, pero es en octubre. Pero Primero de nosotros octubre. vamos, es en octubre, ¿cierto, Freddy? Sí, el Entonces primero. ahorita en septiembre les vamos a informar, pero ese sí ya solo es de salud, un webinar exclusivo para que ustedes, al igual como lo hicimos hoy, la dinámica donde van a encontrar esos campos adicionales que se van a reportar a la DIAN en el tema de campos adicionales a la factura electrónica del sector salud, ¿cierto? Y recuerden también los clientes que están en salud en Cuental,
que Cuental no tiene pacientes, no tiene todo ese tipo de cosas o ese tipo de funcionalidades del sector salud, y si quieren transmitir, entonces con esa nueva normatividad, pues tienen que ir revisando ese tema con tiempo, ¿sí? Freddy, muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Y Gracias a todos. gracias a todos por participar y les estaremos informando para la primera semana de septiembre el siguiente webinar. Gracias y feliz día. Gracias Bueno, a está todos, muy feliz bien. tarde. Chao, pues. Estaremos en Chao. contacto.